Le cedemos la palabra al doctor Demetrio Cortés, que también es un gran amigo, un excelente jurista, quien se quedará a cargo de la moderación de la mesa. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Todos los que de alguna manera hemos trabajado, estamos cerca del doctor Juan Luis, pues hemos sido influenciados por él en esta enseñanza, en este método de enseñanza a través de casos. Pero todo depende del nivel en que nos encontremos. Si estamos hablando con gente a nivel de posgrado, pues vamos directamente a los casos porque ya no vamos a detenernos en puntos teóricos. Vamos directo a los casos, los planteamos, desde luego escogemos casos más difíciles que entrañan un grado de dificultad más alto y empezamos una discusión con los que están en el posgrado. Pero si estamos a nivel licenciatura, pues el método es diferente. Primero debemos captar la atención del alumno porque nosotros, que también hemos sido alumnos, pues tenemos la experiencia de que lo teórico, pues es teórico y no lo vamos a retener todo lo que nos diga el maestro en ese momento. Pero si lo vemos a través de un caso práctico, es más fácil que retengamos cuando menos los puntos importantes que se utilizaron del tema para resolver ese caso. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos planteando, al menos yo lo hago así, empezamos planteando 1 o 2 casos prácticos. ¿Cómo van a resolver esos casos? Al principio, el alumno, desde luego, no tiene la menor idea, sobre todo si apenas están viendo contratos, obligaciones o lo que quieran, de materia civil, sobre todo y familiar, mercantil, pues entonces el alumno se queda pasmado. Pero ¿qué es lo importante del caso? Pues el caso es aplicar la teoría que vamos a aprender en ese momento a la práctica. Para eso estamos yendo a una escuela, para recibir conocimientos teóricos, pero si los aplicamos en ese momento, pues entonces va a ser mucho más beneficioso para el alumno. Porque nos hemos dado cuenta, por experiencia propia, que podemos tener 10 en la carrera, pero si nos vamos a parar a un tribunal después del 10, pues no vamos a saber absolutamente nada, ni qué hacen ahí la gente que está metida en los tribunales. Entonces no nos sirve el 10. Puede que alguien que tenga 6 o que reprobó sepa más que uno que tiene 10. En consecuencia, planteamos los casos, pero no los resolvemos. Exponemos el tema y al final del tema, al final de la exposición, empezamos a discutir cómo resolver el caso aplicando lo que hemos aprendido en ese día de clase. Un ejemplo, si estamos hablando de la nulidad, de la teoría de las nulidades, por decir algo, hemos aprendido todos que los elementos del contrato son esenciales o de validez, y los esenciales son el consentimiento y el objeto, y en algunos la solemnidad, y los elementos de validez, la capacidad de las partes, la ausencia de vicios en la voluntad o en el consentimiento, que el fin, motivo u objeto del contrato sea lícito y la forma. Hemos aprendido que esos son nuestros elementos de validez y nuestros elementos esenciales. Sin embargo, hay una jurisprudencia que la copié ayer para leérselas y nos dice la nulidad y la inexistencia, sus diferencias son meramente teóricas. Es una jurisprudencia que empezó a formarse desde 1952 y está vigente todavía. Es decir, después de más de 50 años, medio siglo, y sigue vigente este criterio. Y lo escogí precisamente por eso. La jurisprudencia de la tercera sala dice, aun cuando el artículo 2224 del Código Civil para el Distrito Federal emplea la expresión acto jurídico inexistente,
en la que pretende basarse la división tripartita de la invalidez de los actos jurídicos, según la cual se les agrupa en inexistentes, nulos y anulables, tal distinción tiene meros efectos teóricos, porque el tratamiento que el propio código da a las inexistencias es el de las nulidades, según puede verse en las situaciones previstas por los artículos 1427, 1433, 1434, 1826, en relación con el 2950, fracción tercera, 2042, 2270 y 2779, en las que teóricamente se trata de inexistencias por falta de objeto. No obstante, el código las trata como nulidades. Y en los casos de los artículos 1802, 2182 y 2183, en los que la falta de consentimiento originaría la inexistencia, pero también el código las trata como nulidades. Entonces, ¿qué nos dice esta jurisprudencia? Que la nulidad y la inexistencia son lo mismo, porque el código, cuando debió haber dicho que era inexistente, dijo que era nulidad, porque sus diferencias son meramente teóricas. Y así tuvimos un caso hace algunos años, cuando estábamos en materia civil, en el que una señora que le hemos llamado Pochita, de 85 años, es demandada por Bancomer por el cumplimiento de un contrato de dación en pago. ¿Cómo inicia su supuesta deuda de Pochita hacia Bancomer? Una señora Amalia, que se presenta como apoderada de Pochita, va al banco y pide un crédito, haciendo uso de ese poder, un amplio poder para pleitos y cobranzas, actos de administración y para actos de dominio. Le dan el crédito, el bien valía 10 o 12 millones de pesos en esa época, le dan un crédito por 1,5 millones y pues Amalia seguramente no paga el crédito y después se presenta Amalia otra vez con el banco y le dice, oye, ya hablé con mi poderdante y me dice que pues, no te puede pagar el crédito ni los intereses, que te va a dar una dación en pago. Forma de llamadas de extinción de las obligaciones, dación en pago. Y te va a dar su inmueble porque pues, ya son 5 millones y que si tú quieres, pues ahí está el inmueble. Y acepta Bancomer y al poco tiempo le demandan el cumplimiento de la dación en pago a Pochita. Pochita dice, ¿cómo es posible? Yo jamás he pedido un crédito a Bancomer, yo jamás he otorgado a un poder a Amalia, ni la conozco, no sé quién es. Ofrezco como pruebas en el juicio, ofrece como pruebas el informe que rinda el supuesto notario donde dice que se otorgó el poder y el director del registro público, porque supuestamente se otorgó en Salina Cruz, Oaxaca, pues el de Oaxaca, que diga si está inscrito ese poder. Las respuestas de estos dos, del director del registro público, que consta en autos, documentales públicas las dos por su función, el director del registro contesta que no hay, ese poder no está inscrito en el registro público de Oaxaca. Y el notario público de Salina Cruz contesta que ese poder es el número 39,450 y que él nada más llega hasta el 7,000, que por lo tanto él jamás, ante él jamás se otorgó dicho poder. En consecuencia, el acto jurídico es inexistente, no existe. ¿Por qué? Porque él no se otorgó el poder. Pochita no manifestó su voluntad y ante la falta de un elemento de existencia, pues no hay acto jurídico. Pues bien, el caso sigue y el juez, haciendo uso de esta jurisprudencia, dice que pues como la señora no reconvino la nulidad del poder, el poder sigue existiendo, no ha sido declarado nulo y por lo tanto existe y en consecuencia tiene que cumplir con la dación en pago. Al hacer un análisis nosotros de esta situación, decimos no, aquí este acto es inexistente. No es que sea nulo, es inexistente. Como lo dice la estructura del acto jurídico, como lo hemos aprendido todos
en la escuela, y como lo dice además el Código Civil y como lo dice la teoría de Planeol y toda la teoría tripartita. Hay inexistencia del acto jurídico si le falta uno de los elementos de existencia. Hay invalidez, nulidad, que puede ser relativa o absoluta, si están afectados o si se encuentra afectado alguno de los elementos que hemos dicho que son los de validez. En consecuencia, nosotros revocamos la sentencia y dijimos que Bancomer no tenía derecho a ejecutar la dación en pago. Se va al amparo y el colegiado confirma la sentencia del juez y dice, no, es aplicable esta jurisprudencia. Y en consecuencia, el poder es nulo y porque la nulidad y la inexistencia son lo mismo, pues entonces tenía Pochita la obligación de reconvenir la nulidad para que fuera declarado nulo. Y como no lo reconvino, entonces no es nulo. Y mientras no sea nulo, sigue surtiendo sus efectos. ¿Por qué? Porque al analizar las nulidades, vemos el artículo 2225, 2226, nos establece que la nulidad absoluta es imprescriptible, inconvalidable, la puede hacer valer cualquiera de los interesados y sus efectos se destruyen retroactivamente una vez que es declarada por el juez. Por lo tanto, si no ha sido declarada y el acto no ha sido declarado nulo, el poder, por lo tanto, sigue surtiendo sus efectos. Esa fue la conclusión a la que arribó el tribunal colegiado y desde luego la sentencia quedó firme. Pochita perdió su bien, a pesar de que ella nunca otorgó un poder. Pero lo que vamos a discutir con los alumnos es precisamente si es correcta esta jurisprudencia. Y aquí vemos que hay cosas que parecen ciertas, pero no lo son. Y se dice que los artículos, si nosotros leemos los artículos que nos menciona la tesis, la jurisprudencia y que acabo de leer, vamos a ver que efectivamente, por falta de objeto, debería haber dicho el legislador que eran inexistentes los actos, no nulos, pero dice que son nulos. Pero lo peor es que los ministros de la tercera sala dicen, son lo mismo, dando al traste con todo lo que los maestros enseñan o enseñamos de la teoría del acto jurídico. ¿Cuáles son los elementos de existencia y cuáles los de validez? Si al final con esta jurisprudencia nos van a decir, pues todo lo que ustedes están enseñando no sirve. ¿Tendrá error quien inventó y plasmó en el Código Civil la estructura del acto jurídico, señalando los elementos de existencia y de validez del mismo? ¿O estará equivocada la Suprema Corte? Y así como esta jurisprudencia o tesis, hay muchas. Esto solamente lo traemos a colación como un ejemplo para la discusión con los alumnos. Desde luego, a veces se les dificulta, pero esto los va entrenando y si son 2 casos por clase, bueno, al final habremos visto unos 60 casos. La respuesta no se las puedo preguntar y porque vamos a hacer un diálogo aquí, pero la respuesta es que la Corte está equivocada. ¿Por qué? Porque no el hecho de que el legislador, que no supo derecho, que el legislador haya dicho en vez de que por falta de objeto el acto era inexistente y dijo nulo, que por ese legislador que no sabía derecho y que se equivocó en estos artículos, nosotros vamos a dar al traste a cortar la estructura del acto jurídico. Entonces, esto es una equivocación. Es una equivocación, pero no del legislador, y nuestra estructura del acto jurídico sigue siendo válida. Y así como estas jurisprudencias hay muchas que nosotros criticamos también y que deseamos que pues, la Suprema Corte haga una revisión de tantas jurisprudencias que tiene y que realmente están equivocadas. Bueno, es un ejemplo para que veamos cómo llevamos a cabo la enseñanza del aprendizaje en el derecho en las aulas de la Facultad de Derecho.
Nuestro siguiente ponente es Fernando Sosa. Nos va a hablar sobre algunos de los casos y experiencias en las salas familiares del Tribunal Superior. Bueno, 12 minutos o menos, lo prometo, me cronometro. Miren, cuando se empezó a crear el programa de los casos del miércoles, no solo fue una especie de experimentación que hicimos hacia los jueces o la visión de los tribunales, sino lo que buscábamos también era una experimentación pedagógica y de visión de enseñanza jurídica. En lo personal creemos que gran parte de la indeterminación de la enseñanza está vinculada a una crítica que viene del realismo jurídico norteamericano y que es muy clara en México. Cuando el juez Jerome Frank dice que un juez resuelve conforme a lo que desayunó en la mañana, eso tiene que ver mucho con la noción intuitiva de que se conforman los aspectos jurisdiccionales. Esto es muy presente sobre todo en un sistema jurídico como el mexicano, en donde no tenemos una teoría clara de precedentes y nuestra jurisprudencia es, como diría López de Medina, básicamente un lexicón, conceptos y definiciones. Si ustedes revisan nuestra enseñanza pragmática vinculada al concepto jurisprudencial mexicano, son conceptos y definiciones. Cuando discutíamos con el doctor Juan Luis qué teníamos que entender como la metodología experimental dentro de este taller de casos, partimos de la primera premisa, la indeterminación como una crítica de la enseñanza jurídica que viene de, digamos, con la genética del realismo jurídico norteamericano, del realismo jurídico escandinavo, y creemos que en México está muy consciente. Basta ver el recorrido, por ejemplo, de nuestra propia jurisprudencia y podemos encontrar cómo un criterio puede cambiar de un año en la propia Corte con el argumento de una nueva reflexión. Creemos entonces que el gran problema que tenemos es eso. Primero, esta indeterminación vinculada a la visión pragmática de los jueces y los abogados. Dos, la otra parte que buscábamos, tratar de buscar un modelo de control pedagógico, estuvo vinculado con una noción propia del Estado constitucional y del derecho familiar. Desde el 98, John Dewar habla que el derecho familiar se caracteriza por un caos natural, es decir, un caos natural vinculado a que los conceptos de familia, contrario a lo que muchos quieren ver, no son pétreos ni estatuidos de forma inamovible. Este caos natural del derecho familiar se ve evidentemente en la práctica. Y dos, como consecuencia de digamos, de una transición de un Estado legislativo a un Estado constitucional de derecho, los rincones del derecho familiar, que es lo que nosotros vemos en esta metodología de casos, no se encuentra ya limitada a la voluntad del legislador, sino está cada día más cercana a la visión de los precedentes de los jueces, sin importar qué jueces. Entonces creemos que la enseñanza del derecho familiar debe considerar en su ADN este caos natural, esta movilidad social, esta visión totalmente evolutiva y sobre todo es un cambio de visión por parte de los operadores jurídicos en su totalidad. El propio Peter Haberle considera que un elemento fundamental para crear un verdadero Estado constitucional de derecho es básicamente una sociedad abierta de los intérpretes. En concreto, él se refiere a una sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución. Y la genética de la función jurisdiccional es que son extremadamente cerrados en su interpretación. Es más, la forma en que se llevaba el control constitucional en México es un ejemplo claro de una sociedad cerrada de los intérpretes de la Constitución. Si no es hasta los precedentes de la Corte Americana, si no es hasta que hay una verdadera obligación internacional, el Poder Judicial nunca hubiera suelto el papel de que los jueces del Foro Común pudiesen interpretar la Constitución. O sea, básicamente la Corte, y lo digo aunque se escuche feo, tenía secuestrada la verdad de la interpretación constitucional. Y entonces los jueces del Foro Común estaban sujetos a una trampa. Se aplicaba la ley, porque solo podían hacer eso, y había un tema de constitucionalidad, eran regañados. Y si aplicaban la constitucionalidad, pues también eran regañados. Ustedes solo pueden revisar, eso se llamaba la presunción de constitucionalidad de las leyes. Y esta indeterminación también tiene que ver con la visión de los casos que nosotros teníamos.
porque generó una visión extremadamente cerrada por los jueces del foro común, no porque ellos quisieran, sino porque el sistema los arrojó en ese sentido. Y entonces creímos que este tipo de casos del miércoles, en donde van jueces, magistrados, secretarios, alumnos, personal externo, filósofos, y discutieran abiertamente, era un microcosmo en que se podría crear una sociedad abierta de los intérpretes del derecho familiar, por un poco para parafrasear a Haberle, y sobre todo para empezar a generar una cultura que pudiera nosotros empezar a romper los esbirros que tenía como consecuencia esta visión de la Corte en donde ellos eran los únicos oráculos del derecho constitucional. Y no hay cuestión más vinculada al derecho constitucional, si pensamos en John Dewar, en este caos natural del derecho familiar, que la materia del derecho de familia. Entonces creamos esta experimentación en donde nadie tuviera el poder de jerarquía, en donde nadie dijera yo soy juez y tengo la última palabra, en donde todos pudiéramos decir una idea, y generaba un segundo experimento en términos pedagógicos muy interesantes. Hay un autor que se llama Daniel Kahneman y que hace un par de años ganó el Premio Nobel de Economía por un libro que es muy famoso que se llama Pensar rápido y pensar despacio. Este autor lo que trata de explicar, y tengo poco tiempo, es que existen dos sistemas en la toma de decisiones. No fue muy creativo él al ponerle nombres a los sistemas, porque uno se llama Sistema 1 y otro se llama Sistema 2. Pero en el Sistema 1 dice es un sistema intuitivo, de respuesta rápida, momentánea. Y el Sistema 2 implica una reflexión más profunda y de mayor claridad. El ejemplo que pone Daniel Kahneman en su texto para explicitar este proceso heurístico es básicamente la imagen de una mujer con el rostro enojado y dice, todos tienen una respuesta intuitiva, rápida, de lo que esta imagen transcribe. Pero después pone una operación matemática y te dice, esta operación matemática necesita una reflexión a profundidad. Nosotros nos dimos cuenta que quizás la forma de la enseñanza que hemos tenido durante mucho tiempo, la forma en que la palabra fue raptada, y la palabra se escucha feo, pero es la realidad, generó que quizás nuestro sistema educativo se concentrara en menor o menor medida en el Sistema 1. Los jueces tenían una respuesta intuitiva, rápida, y que no podían ver otra cuestión más que las ideas que tenían ya preconstituidas de forma inmediata. Consideramos que la gran aportación que hemos visto nosotros cuando experimentamos esta idea de los casos del miércoles es precisamente esto, que la gente no puede quedarse con su respuesta inmediata, porque cuando empieza a escuchar otras visiones, tiene que necesariamente migrar al Sistema 2. Y la interlocución obliga, por lo menos, como dicen, en esta cooperación constante que dice Daniel Kahneman de estos dos sistemas, a generar un pensamiento más reforzado y en algunos casos nos ha tocado ver que la visión intuitiva que tenía una persona sobre un caso determinado, en una reflexión a profundidad, escuchando otras voces, migra a otra totalmente distinta. Por ejemplo, este es el caso. Por eso para nosotros no es la respuesta que se dé. No buscamos al final de los casos qué respuesta es la adecuada o la correcta, sino los procesos de pensamiento heurístico que nos permiten, uno, tratar de buscar una visión más ampliada de la interpretación del derecho, una visión que promueva una sociedad abierta en un microcosmo. Aún tengo 5 minutos, 2, 1, 5. Una sociedad abierta de los intérpretes de la Constitución y 3, tratar de romper este sesgo, como dirían muchos, de la indeterminación de la decisión judicial, pero no pensada únicamente en esta crítica que tienen el realismo jurídico, sino una crítica pensada en una toma de decisiones casi vinculada a una economía de decisiones. Es decir, tratar de que el juez rompa con su visión intuitiva de la decisión y promover una visión más abierta. Les pongo un solo ejemplo. Mucho antes de que llegara a la Corte a reflexionar si era o no contra el principio de igualdad el tema de quién dejar los menores, si a la madre, por asignación legislativa, la mayoría de códigos dicen
la madre debe estar con los menores por asignación legislativa. Yo recuerdo mucho a una compañera que defendía a ultranza esa visión. Lo mejor es que tenga la mamá porque respeta el derecho de las mujeres. Y cuando empezó a escuchar en la plática la visión interdisciplinaria de una psicóloga que decía, lo que pasa con esa disposición legal es que está dándole a la mujer una visión preconstituida del papel o el rol femenino, es decir, la mujer está hecha para cuidar hijos, eso es contrario al derecho de las mujeres. Esta persona que estaba muy arraigada con su criterio, dijo, nunca había visto esa visión. Y en una reflexión a profundidad, dijo, sí, tiene razón. El tema no solo es una igualdad en el feminismo, sino cómo repartimos los ingredientes del pastel. Y eso es una afectación del ingrediente del pastel. Esa discusión nos tocó ver cómo una persona miraba del sistema 1 al sistema 2. Y es lo que buscamos con el caso del miércoles. Y evidentemente esto nos divierte a morir. Muchas gracias. Enseguida nos va a platicar algo sobre el mismo tema el maestro Gerardo Ramírez. Sí, buenos días. No sé si me escucha. Sí, buen día. Como decía el doctor Juan Luis y el doctor Fernando, vamos a hacer un ejercicio, una recreación, como si fuera el miércoles de la sesión del caso, para que ustedes tengan el panorama real de lo que discutimos. Una disculpa por no sé japonés, pero voy a hacer un pequeño esfuerzo del caso intitulado Ai no Rekishi no Kanashi no Geisha Dakara Aide. Una traducción es Triste historia, la geisha enamorada. La palabra geisha significa artista y ser juzgada como una geisha es ser juzgada como una obra de arte en movimiento. Partes del caso. Saori, geisha, Akiko, cónyuge, Takao, cónyuge, Yoshio y Yogi, hijos de Akiko y Takao, Ryu, hijo de Takao y Saori. Antecedentes. Takao es un empresario japonés que labora en una compañía automotriz de prestigio. Tiene una familia consolidada en Tokio. De abolengo, siempre participan en las festividades de Tanabata, Obon y Navidad. Sus oraciones trascienden de generación a generación, en particular la conocida oración Kami-sama, Hatoke-sama, Doka, Otasuke, Kudasai, cuyo significado es Dios y Buda, ayudadme de alguna forma, por favor. Takao contrajo matrimonio con Akiko debido al arreglo que tenían las familias de la alta sociedad en Tokio. Hubo donaciones y sus bienes son innumerables. Incluye un lujoso apartamento en Shibuya-ku. Takao se encuentra actualmente en México, triste, solitario, lejos de Tokio, ya que por cuestiones laborales la automotriz le requiere su presencia en nuestro país al ser un experto en las nuevas tecnologías, especialmente en vehículos electrónicos. Sus compañeros lo invitan a fiestas mexicanas, pero él, como buen nipón, tiene una personalidad triste, habla en voz baja, no come mucho, pide el platillo más sencillo, no toma sake sin alcohol, es tacaño, pero eso sí, mucho interés en el sexo. Ante la ausencia de su cónyuge e hijos, Yoshio y Yogi, un amigo de Takao le recomendó que en la avenida Ejército Nacional, casi esquina Molière, cerca del Decatlón, está un lugar mágico que siempre había soñado, pues podía encontrar niñas de diversas nacionalidades. Incluso tiene una página web en donde se muestran videos cortos, posiciones eróticas, desnudos, en fin. Todo lo que el caballero necesita para cumplir todos sus fines lujuriosos. En dicha página, Takao encontró una mujer japonesa, educada, cuyo nombre artístico es Saori. Ella muestra sus atributos, en particular como una dama, geisha. Interesado, primero mandó un mensaje por inbox, después la encontró en Tinder y finalmente envió un WhatsApp. Saori
No era una especie de dama galante, sino todo lo contrario, una artista tradicional japonesa, cuya función es la de entretenimiento en fiestas, reuniones, banquetes. Su vestimenta es complicada, todo comienza ciñéndose dos rectángulos de tela de algodón alrededor de las caderas y del busto para evitar arrugas en el kimono. Después se pone una especie de calzón largo que cubre las telas de algodón y para no mostrar de más por si ocurre un accidente y el kimono se abre por delante. En el calzado llevan sandalias de suela baja y laca llamadas sori. Saori, como geisha, es profesional del entretenimiento, peculiar en las artes de la seducción, danza, pintura y ceremonia del té. Actualmente existían dos tipos de geishas, las de la ciudad Maki y las de barrio Kuruwa. Ella, al estilo tradicional, marca siempre sus tiempos de servicio con una pequeña barrita de incienso como un reloj. Sus ideas trascienden actualmente, pues el grupo que formó con sus amigos han recreado las 7 casas del té, o chaya, en las 7 delegaciones de la Ciudad de México, publicando 7 páginas web para la diversión de los mexicanos y extranjeros. Takao y Saori formaron una pareja indisoluble por todas las reuniones de trabajo. Ella, como profesional, no pretendía enamorarse. Sin embargo, la cercanía y las palabras mágicas la convencieron de mudar tal profesión a una mujer enamorada, que se entregaba en cada evento en un lujoso departamento de la calle de Rubén Darío. Takao siguió contratando los servicios profesionales de Saori aproximadamente 4 años. Él nunca se enamoró, solo cumplía su fin recreativo. En 2013, Saori viajó a Tokio para disfrutar de unas vacaciones con sus papás. Realizó las gestiones necesarias para dar a luz en un hospital privado. Su mamá le ayudó incondicionalmente, ocultándole a Takao sobre el nacimiento de su hijo. El niño estudia en Japón en una escuela distinguida, lejos de su madre, por su profesión como geisha. En enero de 2017, Takao, con residencia temporal en México, fue notificado en sus oficinas de la colonia Polanco que Saori, con residencia temporal en esta entidad, le demandaba en la vía oral el reconocimiento de paternidad de su hijo Ryu, 4 años de edad, así como el pago de una pensión alimenticia provisional, definitiva y retroactiva a la fecha de nacimiento. El juicio siguió en sus etapas procesales y luego que la abuela ingresó al país con el menor para la práctica del desahogo de la prueba en genética molecular, la misma fue positiva. Takao fue condenado al reconocimiento de paternidad, al pago de una pensión retroactiva y definitiva por el equivalente al 20% de sus ingresos ordinarios y extraordinarios. Takao promovió recurso de apelación en contra de la sentencia, argumentando básicamente que el contrato de prestación de servicios profesionales con Saori fue consensual, precio y servicio, de ahí que excluía todo vínculo filial y en consecuencia, al ser una geisha, no podía enamorarse ni tampoco tener relaciones sexuales. Además, no fue demostrado en autos su voluntad procreacional, esto es, la voluntad consensuada de ambos para tener hijos en común, por lo que deberá revocarse la sentencia para declarar improcedente la acción planteada. Después de narrar un poco los hechos, viene la discusión. Se somete a consideración de los jueces, magistrados, proyectistas, que refiere al doctor, se les da el uso de la voz y se van respondiendo las preguntas básicamente en el sentido siguiente. Hubo voluntad procreacional de Takao y entonces toma cada juez y magistrado un argumento a favor o en contra y lo discute. Esto a la luz de lo que les damos también en el caso, lo que es la Constitución, lo que es analizar un poco el control de constitucionalidad y convencionalidad, instrumentos internacionales y bibliografía. Se les agrega también a veces una parte de doctrina, que casi siempre en otros países, cómo es visto un poco esto de precio, servicio y demás. Y bueno, es un ejercicio que, como referíamos, lo hacemos de esta forma y bueno, invertimos un poco más de 1 hora a veces por el tema que se discute y como refería el doctor,
Es importante analizar las posturas de los jueces, magistrados y proyectistas porque casi siempre se discute esa parte que refería conservadora o un poco más progresista. Hay un texto que también se discute mucho esta parte de cómo los jueces resuelven, de Duncan Kennedy, libertad y restricción en la decisión judicial. Entonces, creo que es importante tomarlo en cuenta y bueno, pues no sé si sería de mi parte todo, digo, para no hacer más la discusión, pero… Gracias, sí. Gerardo. Bien. Enseguida vamos a escuchar a la doctora Sofía Flores Sentíes. Nos va a disertar sobre un programa de formación docente en la judicatura, una propuesta de innovación educativa para los retos de hoy. Tiene máster en calidad y mejora de la educación en la Universidad Autónoma de Madrid. Es directora de pedagogía del Instituto de la Judicatura Federal hasta julio del año 2018. Por favor. Gracias. Ojalá y fuera doctora, pero todavía no lo soy. Espero algún día hacerlo. Darle las gracias al doctor Enrique. Muchísimas gracias por la invitación y a todos los que organizan. Y es un honor para mí estar aquí con ustedes y compartirles un poco esta propuesta que se lleva cocinando hace poco más de 2 años. Sí. Bueno, quisiera un poco introducirles de dónde surge esta propuesta. Primero que nada, me gustaría plantear 3 cuestionamientos que son importantes para posteriormente explicarles la propuesta. Uno es, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la educación judicial hoy en día? Podemos numerar muchísimos, pero esa es una pregunta fundamental para poder dar respuesta a la propuesta. 2, ¿qué es lo que hoy ofrece el Instituto de la Judicatura Federal, la Escuela Judicial, para enfrentar esos retos? Y entonces, ¿qué es lo que falta? Con eso que hoy proponen, con eso es lo que están trabajando, con eso que están trabajando hoy, perdón, ¿qué es lo que falta, no? Algo para introducir también es, a lo largo de 1 año y medio más o menos, se impartió un curso de capacitación en competencias docentes. Fue un curso que duraba 20 horas, 12 de ellas virtuales y 8 presenciales a modo de taller. Se dirigió a profesorado del Instituto de la Judicatura Federal. La mayoría de los profesores eran del curso básico de secretarios del Poder Judicial de la Federación, pero también se incluían a profesores de otros cursos regulares de la Escuela Judicial. Bueno, se empezó en enero de 2017, termina en junio de 2018. Se capacitaron a 337 profesores de 20 diferentes estados de la República, más o menos un 28% de los profesores de la plantilla formal actual. Ahorita son más o menos 1,200 profesores, repito, formales, porque hay cursos especializados en donde se invitan temporalmente a ciertos profesores para cubrir nada más esos cursos. Entonces, bueno, el Instituto de la Judicatura Federal, que es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura, está a cargo de las materias de investigación, formación, capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial de la Federación y, esto es muy importante, de quienes aspiran a pertenecer al Poder Judicial de la Federación. Esto es clave para la propuesta que voy a hacer en un momentito. No se preocupen, no voy a leer todo lo que viene aquí. Pero quiero destacar lo siguiente. En la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, en el artículo 95, aclara que el Instituto establecerá los programas y cursos tendientes a, y resalto algunas palabras, desarrollar el conocimiento práctico, perfeccionar las habilidades y técnicas, reforzar, actualizar y profundizar, proporcionar y desarrollar técnicas de análisis, argumentación, interpretación, etcétera, etcétera. Se las dejo así como algunas cosas que resalta la ley. Ahora yo me pregunto, y les sugiero preguntarse para esta reflexión, a ver si en la propuesta pudiéramos hacer algo similar, si realmente hoy la educación judicial responde a lo que ordena la ley. Si es que realmente estamos desarrollando esas habilidades o solamente seguimos con la enseñanza tradicional en donde se profundizan ciertos temas. Y me encantó quienes me precedieron porque hablaban de este sistema 1 al paso del sistema 2,
el desarrollo del pensamiento crítico, no sé qué tanto nos estamos quedando cortos en la educación judicial. Bien, menciono algunos de los retos que se enfrenta hoy la educación judicial. Esta propuesta y los retos que se plantean aquí, repito, digamos, los hallazgos fueron a raíz de este curso de profesorado. 1, el comportamiento ético y el valor del servicio público. Muchos de los estudiantes que quieren ingresar a la carrera judicial, que están tomando un curso de preparación para ser secretario, para ser actuario de un juzgado, y tal cual abiertamente dicen, oye, ¿por qué te interesa ingresar a la carrera judicial? Lo cual es muy válido. Ganar dinero, es muy bien pagado, o hasta ahora todavía es bien pagado. No sé qué quiero hacer de mi vida, no sé si quiero ser juez, pero me parece que es un buen sueldo, me parece que son funciones que me llaman la atención. Soy abogado y es una opción de especializarme en algo. Nadie habla en las entrevistas del compromiso ético, de lo que implica ser un servidor público, de deberse al Estado. Eso es muy importante y es un reto que de verdad no debe de dejarse de lado en la educación judicial primordialmente. Otro reto, la formación inicial de calidad. Esto para mí es vital. Hoy por hoy, el Instituto de la Judicatura se dedica, y es lógico por el presupuesto, lo más importante son los jueces y los magistrados. En cuanto a la formación judicial, no estoy hablando de la capacitación administrativa, pero ¿qué pasa con toda la gente que quiere ingresar a la carrera judicial? Los que sueñan con ser secretarios proyectistas, la clave tiene que ser en la capacitación inicial previo a la carrera judicial. Eso es un reto. Y además, ¿qué tipo de capacitación estamos dando en esa formación inicial? El acercamiento a la justicia, de la justicia a la sociedad, también como parte del plan de desarrollo del todavía ministro presidente Luis María. Esta importancia que llevemos la justicia, cambiar el lenguaje jurídico a las personas como yo, que no somos abogados, que hay ciertos términos que se nos dificulta, formar a los futuros juzgadores, a los futuros secretarios en ser sencillos en la comunicación que están utilizando. Otro reto, la interdisciplinaridad. Ayer hablábamos mucho de la interdisciplinaridad, de utilizar otras, dejen ustedes de técnicas y herramientas, sino qué pasa con todas esas disciplinas que vienen a complementar la formación y el perfil de estos futuros juzgadores. Yo puse aquí la oralidad, que es un reto, formar a los futuros juzgadores en oralidad. Para mí, para nadar se aprende nadando, ¿no? Para proyectar, pues, ¿cómo uno aprende proyectando? Proyectando. ¿Y cómo vamos a aprender todas las habilidades orales si el profesor sigue parado y podemos utilizar casos donde estudian los casos de manera individual, pero falta la discusión, falta que el alumno se pare ahí y que argumente frente al grupo y que lo discutan y que lo reten? Esa es una carencia, ¿no? Digamos, en las aulas, sobre todo del curso básico de secretarios. Hoy ofrece el Instituto de la Judicatura Federal muchísimos cursos, de verdad es una riqueza lo que tiene el instituto en número de cursos. Pero esto es importante, el número no siempre tiene que ver con la respuesta a estos retos, ¿cierto? Está el curso virtual de actuarios, solo hay un curso virtual de actuarios para ingresar a ese puesto, donde toman un examen de admisión, pasan X número de personas, está limitado obviamente, y ya. Luego está el curso básico para secretarios, repito, curso de admisión, y quienes ingresan tienen un curso que dura 1 año, que hoy es una especialidad. Al ser especialidad todavía es mucho más delicado, porque quien termina ese curso básico después de 1 año sale especialista. Entonces se supone que ya es experto, se supone que ya está listo para fungir como secretario de juzgado, como secretario de tribunal, y llegan y se enfrentan a la verdadera escuela, que es el órgano jurisdiccional, y ahí se dan cuenta qué les faltó en esa formación. Voy a ver el tiempo para que no se me pase. En fin, y luego vienen muchos cursos de especialización, como ya lo mencionaba, para jueces y magistrados, y sesiones de intercambio de experiencias.
¿Esto qué es? Llaman a jueces, magistrados de diferentes partes de la República. Me llamó la atención lo de las sesiones de los miércoles, porque estaría increíble hacer algo así. También son aproximadamente 50 personas en donde discuten cuáles han sido sus experiencias, sobre todo para los que están hoy por hoy en los centros de justicia penal federal, donde llegan a presentar ciertos casos y cómo lo resolvió cada juzgador, ¿no? Me voy a pasar a la parte de la propuesta. Yo diría que la formación docente tiene que partir de un nuevo proceso de selección de profesorado. Hoy la escuela judicial tiene excelentes profesores, la mayoría son jueces y magistrados, pero ¿qué creen? Se casan con el puesto de profesor y es, oye, tú no me puedes quitar la materia de ética judicial porque llevo dándola 10 años y soy experto en ética judicial. Debe de haber un nuevo proceso de selección de profesorado en la escuela judicial, en donde desde el aula, a los que están estudiando para secretarios, los profesores puedan decir, esta persona tiene potencial para ser profesor o tiene interés, ¿por qué no formarlos desde ahí a ser docentes? Todo docente de la escuela judicial tiene que pasar por un curso de didáctica mínima. Entonces, ese sería como el número 1. El número 2, yo le puse como activación del claustro docente. De nada sirve tener un claustro consolidado, es decir, tener una red de profesores, si no se activa ese claustro. Y más en la escuela judicial, que los profesores están regados en toda la República, es fundamental hacer este tipo de actividades en donde compartan sus experiencias, compartan unos casos que utilizaron en su clase para ver si otro lo puede utilizar. La activación es fundamental. Hacer este tipo de redes, hacer reuniones periódicas, reconocerlos, motivarlos para que sigan y, valorarlos para ver si siguen o no siendo profesores, sea juez, sea magistrado, sea ministro. Eso es fundamental porque no es el puesto, sino es la preparación del profesor para formar en la actualidad a los retos que hoy presenta. Y por último, el punto 3, que es un curso permanente de competencias docentes, en donde sea teórico y práctico. Repito, no importa quién sea el profesor, ponerlos a exponer, como en cualquier institución educativa donde tienes que dar una clase muestra, donde te hacen observaciones de clase y constantemente te están evaluando. Obviamente es difícil la cultura evaluativa, pero es importantísima. Y creo que ya me comí un poco el tiempo, entonces nada más les dejo aquí mi correo para quien me quiera escribir. Yo tengo esa propuesta como más desmenuzada para mandárselas con todo gusto. Y algo que se me olvidó decir, que mejor que se dedicara algo del presupuesto del Poder Judicial a la formación de profesorado. No hay formalmente un punto del presupuesto que hable de la formación de profesores en ningún lugar. ¿Por qué no? ¿Por qué no dedicarle un poco del presupuesto a la formación de profesorado? Porque se meten en muchos temas de promover la educación judicial, pero si no se capacitan los profesores, podemos tener cursos increíbles de derechos humanos, de igualdad de género, traer a los mejores ponentes, pero los profesores constantes, formales del claustro que están formando a los futuros juzgadores, ellos son los que tienen que estar mucho mejor capacitados. Gracias. Bien.